Bueno, aquí seguimos camino hablando del aprendizaje, como venimos en estos meses, y este es un tema, como yo les contaba en varias ocasiones, a los que vamos a volver siempre, porque pensaba, lejos de la comparación, pero para traer a la práctica real, todos los seres vivos están en permanente situación de aprendizaje. Si ustedes miran una planta, la movemos de lugar en el hogar y esa planta ha de necesitar adaptarse a esas nuevas condiciones, lejos o más cerca del sol, lejos o más cerca de otras plantas. Va a tener que acostumbrarse a veces al tacto de las personas. No sé si han visto alguna vez, yo sí he notado eh, cómo las plantas reaccionan al tacto o a la energía de las personas que las cuidan. Esto no lo digo yo, está estudiado también. Tiene que ver con el biofeedback, se llama, que es como en esa interacción con los otros seres vivos, la respuesta que sucede y que aparece a través del comportamiento. Y lo vemos en los animales también. Si alguno ha tenido animales en la casa o los han visto en algún lugar, los animales también reaccionan a las personas, a los lugares, cuando están en cautiverio y se los retira de su lugar de origen, a veces se enferman porque están buscando poder adaptarse a un lugar que no es el natural o el propio. Entonces, en todos los seres vivos, que incluye a los seres humanos, en todo momento, porque es parte de nuestra vida, estamos en situación de aprendizaje. Entonces, la idea de traer este tema, que es uno de aquellos a los que vamos a volver muchas veces, es que podamos entender todo lo que sucede detrás de esa situación de aprendizaje, que a veces no somos del todo conscientes cuando buscamos que un niño se acerque a esa situación. Entonces, hoy los invito a mirar al aprendizaje desde esta mirada. Vamos a tener la intención de claramente acercarnos un poquito más a qué significa esto de aprender a través de nuestros canales sensoriales, qué estilos define eso. Hola. Ay, para que me Pero sin lugar a conozco. dudas, lo que busco un poco es que podamos entender al aprendizaje desde este lugar. Esta es mi invitación del día de hoy, a mirar al aprendizaje desde la experiencia de neuroprotección. Y aquí voy a hacer un alto hoy, porque esta es una pregunta que vamos a responder al final y ustedes mismos se van a dar cuenta. Y les voy a preguntar así, bien libre, como lluvia de ideas. ¿Qué piensan ustedes cuando ven esta invitación de mirar al aprendizaje como experiencia de neuroprotección? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué les hace pensar de mirar a la situación de aprendizaje como experiencia de neuroprotección? ¿Qué palabras se les ocurren cuando miran esto? Todo, aquí no hay respuestas buenas o malas, es como una lluvia de ideas. Hola Ceci, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Sí, Gracias me por tardé un sumarte. poquito. Aquí ¿Cómo? estaba iniciando. Gracias por sumarte, digo, Sí, que estaba iniciando contando un poco, bueno, por qué traemos al aprendizaje, que es uno de esos temas al que vamos a volver una y otra vez, porque atraviesa no solamente toda nuestra vida como seres humanos, sino explicaba un poco al inicio que todas las especies en la naturaleza se exponen a esa situación de adaptación aprendizaje, y sí. de aprendizaje, utilizando también sus canales sensoriales, a veces algunas especies, como contaba la otra vez, de forma más elevada que nosotros, porque pueden ver cosas que nosotros no vemos, pueden escuchar cosas que nosotros no alcanzamos a escuchar, reconocen desde el tacto otras cosas. Las serpientes, por ejemplo, pueden percibir el calor de las personas en esa fotografía que descubren, si bien no ven la imagen como nosotros, detectan a nivel sensorial eh, cosas que nosotros desde la humanidad no podemos.
Entonces, bueno, mi invitación de hoy es a mirar al aprendizaje desde esta experiencia, como experiencia de neuroprotección. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué palabras les surgen cuando ven esto? ¿Qué pensarían? Neuroprotección. A ver, experiencia de neuroprotección. Sí, Vane, Bueno, adelante. Eh, Me cuesta un poco entender, pero creo que neuroprotección sería como por ahí lo que uno busca para autoprotegerse. No sé si tendrá algo que ver. Sí, Como sí, que lo sí. que aprendemos, o sea, no sé, cosas que aprendemos como para... voy a cerrar. Esperen que... ¿Cómo? Sí, tenía que arreglar la pantalla y por eso acá estoy. Arregla tranquila Ahí mientras me está. das cuenta. Sí, Vane, como No, neuroprotección lo tomo como la protección que por ahí busca nuestro cerebro. No sé si va por ahí. exacto, cuando hablamos de proteger, hablamos de cuidar también, como bien dijiste, autoprotegerse. Bien, sí, es por ahí. Igual no hay respuestas buenas o malas. Yo quiero saber un poco qué entienden ustedes al traer esto, que es una pregunta que se van a responder solos al final de este día, pero para Claro, a ver mí un me poco qué cuesta, entienden ustedes. eso te iba a decir, como que me cuesta por ahí, como, ¿cómo te puedo explicar? El tema del aprendizaje con la neuroprotección, o sea, es como que me cuesta por ahí entender un poquito eso, que tiene que ver. Bueno, es un poco la invitación de hoy. Ceci, ¿querías aportar algo? Espera que ahora no te escuchamos porque quedó en silencio. Está en silencio tu micrófono. Fíjate si podés quitarle el silencio. Uy, no sabía, sí, pero tuve un Ah, problema en la pantalla. Y bueno, mira, siempre un aprendizaje nos lleva a otro aprendizaje, o sea, una experiencia nos lleva a que podamos resolver, o sea, una experiencia nos lleva a eh, que podamos, o sea, nos lleva a resolver otras experiencias también, ¿no es cierto? Creo que puede llegar a estar por ese lado. No sé si tiene que ver con este aprendizaje, que este aprendizaje lo trasladamos a otras circunstancias y bueno, por ahí y neuroprotección, a medida que nosotros avanzamos, aprendemos permanentemente cosas nuevas, digamos, vamos desarrollando más nuestro cerebro, o sea, vamos desarrollando mucho más. No sé si tiene que ver con esa neuroprotección, ¿no? Que nos vamos desarrollando a medida que nosotros vamos teniendo más experiencias, más aprendizajes, podemos ir desarrollando muchas otras habilidades y proteger quizá nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, o sea, no sé si va por ese lado. O sea, sí, yo sí. creo que tiene que ver con con una experiencia, o sea, esta una experiencia nos lleva a otra, a, a poder resolver otras. No sé si está por ese lado. Va por ahí. De todas maneras, como les dije, no había respuestas buenas o malas. Era un poco sondear, bueno, qué despierta en las personas el leer esto, ¿no? Esta invitación Sí. a mirar en el día de hoy al aprendizaje desde este lugar, que es un poco lo que vamos a ir respondiendo en el transcurso de esta mañana, para que podamos tener una mirada más amorosa de la situación de aprendizaje, porque al menos desde mis experiencias, al compartir con las personas, incluso en mis tiempos de trabajo con adultos, con jóvenes y en los últimos años con niños,
que uno comparte también con el adulto que está detrás del niño o con el joven que acompaña, me he dado cuenta que no siempre resulta tan accesible para los que rodean a ese niño, porque el niño, como digo siempre, recién ha llegado a la vida y todo es una novedad, aun cuando le genera desafíos o dificultades algunas cosas, todo es una novedad. Entonces, quienes están cerca son esos adultos que prestan su sistema nervioso. Entonces, me he dado cuenta que no resulta tan accesible o no tiene una mirada eh, tan como tan abierta para esos adultos el hecho de mirar la situación de aprendizaje. Como que no resulta con tanta facilidad a veces salir de esa zona de confort. Entonces, mi invitación es a que podamos mirar esa situación de aprendizaje como experiencia de neuroprotección, que en el final van a ver un poco qué quiero decir. Lo que sí quiero aclararles, para que lo tengan en mente en el transcurso de la mañana, este concepto de experiencia que está en nuestro vocabulario cotidiano, pero no sé si somos del todo conscientes que cuando hablamos de experiencia, hablamos de una situación vívida. Si lo buscan en el diccionario incluso van a encontrar algo así. Se habla de acontecimiento, se habla de vivencia. Yo aprendí conociendo historias a veces desde la espiritualidad, que para algunos aborígenes mexicanos la experiencia vívida, a ellos le llaman acontecimiento, a algo que sucede en forma inesperada y que merece toda nuestra atención, porque sale como del ordinario. Y ellos le llaman acontecimiento. Esa palabra tiene muchísimo poder para su historia y es un sinónimo de experiencia. Y cuando compartimos con un niño, con un joven o en la clínica con los adultos que están en rehabilitación, no siempre somos del todo conscientes de todo lo que sucede detrás de esa situación de aprendizaje, que es una experiencia. Si nosotros obviamente llevamos a esa persona a ese lugar, al uso de todos sus sentidos, como vamos a ver hoy, para poder acceder al aprendizaje tiene que ver con esto. Estamos usando todos sus canales para conectar y por eso hablamos de experiencia, que es, como les decía, que si lo buscan en el diccionario, de hecho está como sinónimo, como nombran en esta comunidad aborigen, acontecimiento. Y no estamos tan maravillados de la situación de aprendizaje a veces. A veces esa situación está llena de resistencias. Por eso es que lo quise traer así. Y bueno, en el final vamos a entender un poco qué es esto de la neuroprotección, que algo había adelantado hace unas semanas cuando hablamos del círculo de la neuroprotección, pero hoy quise volver a traer para que miremos al aprendizaje desde ese lugar. Entonces, bueno, como me gusta empezar siempre, hemos estado hablando mucho de aprendizaje en estas semanas y de lo importante que son los adultos cuando miramos a un niño o a un joven. Entonces, les traigo esta invitación haciendo un poquito de memoria para que se animen como a recorrer conmigo. Y es poder pensar qué aprendizajes de mi infancia recuerdo de los adultos que vivieron conmigo, que aquí pueden ser mis padres, mamá o papá, si los tuve conmigo siendo niño, o puede ser otro adulto que fue significativo, como le llamamos, referente en ese tiempo de la infancia, que me dejaron probablemente aprendizajes. ¿Y cuáles de esos aprendizajes reconozco hoy en mi vida? Que digo, esto lo tengo de mi mamá o esto lo reconozco de mi papá. ¿Qué les parece? A ver si se animan a hacer un poquito de memoria para traer esto hoy. ¿Quién se anima? Yo voy a compartir algo también hoy, Sí, porque compartir. cuando hacía esto me acordaba
obviamente uno vuelve a sus primeros años de vida. Bueno, yo pensé en mis padres y en una vecina que tuvimos nosotros en mis tiempos de niña, que era maestra. Y yo pasaba muchas horas con mi hermana Mariela ahí en esa casa, porque íbamos a jugar ahí. Ella desde su ser docente siempre estaba haciendo cosas. En esos tiempos no existía la fotocopiadora, no existía esto de hacer copias. Y ella usaba una especie de stencil, se llamaba, ¿no? Cuando hacía sus fichitas para los alumnos. Y a mí cuando yo vuelvo a esta pregunta, lo que recuerdo de esos tres adultos más cercanos que tuve, que son mi mamá, mi papá y esta persona que era nuestra vecina, son el uso de sus manos. Cuando pienso en mi mamá y la recuerdo en sus acciones, todo lo que hacía con sus manos. La cocina, que a veces se quejaba, pero todo el amor que le ponía ahí detrás, el recuerdo de verla tejer, de verla coser. Yo crecí con mi mamá al lado de la máquina de coser, cosiendo, cosiendo, creando, cortando. Mi papá con sus manos en otros tipos de trabajos más desde la construcción, desde la pintura, desde la electricidad, siempre con herramientas, con su valijita de herramientas, su maletín cargado de cosas y su taller de herramientas y de vuelta las manos. Y cuando iba a estas horas, a pasar esas horas con la vecina, a mí me maravillaba que, como dije antes, no existía la fotocopiadora y ella tomaba un papel, hacía las fichitas para sus niños con lo que les quería enseñar y todo lo dibujaba a pulso y después recortaba y creaba cosas y láminas y a mí me maravillaba eso. Y bueno, con el tiempo creciendo, bueno, después terminé en la docencia y me fui moviendo hacia la salud, uno lleva todo consigo y descubrí todo lo que yo creo con mis manos, me quedó muy impregnado que quienes han estado cerca en mis actividades, me han visto también siempre crear muchas cosas con mis manos para los niños o en los ambientes en los que me he movido y me conecta, digamos, con estas personas que para mí fueron muy importantes porque me enseñaron en este proceso creativo a darle el valor a mis manos como herramientas de creación. Entonces, bueno, cuando preparaba esto pensaba en eso, de todo lo que me han dejado, porque siempre vuelvo ahí y por eso soy muy defensora en mi interacción con los niños, incluso cuando me ha tocado estar con jóvenes o con adultos de utilizar ese canal, de permitirles, aun cuando nos encontramos con trastornos motores complejos, en la cuadriplegia o en parálisis o paresias, que uno sabe que la persona está con ciertas dificultades motoras, busco siempre poder despertar ese potencial por todo el valor que tienen nuestras manos para crear. Así que bueno, yo les agradezco todo lo que me han mostrado desde sus haceres cotidianos, cada uno en sus profesiones y en sus actividades, todo lo que podemos crear y lo valioso que es utilizar eso hoy en nuestras prácticas clínicas, sin duda, y bueno, ojalá que en la escuela y en el hogar. ¿Ustedes se animan alguno a compartir algo? Sí, Vane. Yo no, la verdad que, o sea, como recuerdos en sí no tengo, de mi infancia no tengo, por ahí tengo más de grande, pero sí es como que lo que me quedó muy grabado el tema de trabajar, o sea, siempre estar haciendo como algo. eh, de no estar quieto y siempre estar como haciendo algo, algún trabajo o algo. O sea, el tema de el trabajo. No tengo igual mucho recuerdo no recuerdo mucho de mi infancia. Bueno, puede ser Y también de tu adolescencia, cuando siendo más consciente. sí, Eh, sí, por eso digo, siempre, o sea, es como el tema de
de estar trabajando, del trabajo, o sea, siempre estar haciendo algo. Sea mi mamá, aunque no tuviera un trabajo, eh, digamos, en otro lugar, el trabajo de la casa también es muy cansador, entonces siempre están como haciendo algo. Exacto, el hogar es un trabajo, de hecho, por todo lo que se hace y todas las funciones ejecutivas que hay detrás del rol de una mamá o del papá, porque a veces es el papá el que se queda en la casa, no tiene que ver con el género aquí, sino el administrador del hogar y todas las funciones ejecutivas que hay detrás de ese rol, por todo lo que esa persona ejecuta, organiza y planifica y lleva adelante, que a veces también no somos del todo conscientes. Igual, por ejemplo, en una casa en donde hay varios, o sea, en base a esta pregunta tuya, en una casa en donde hay varios hermanos, em, creo que por ahí también hay como distintos aprendizajes, ¿no? Como que no todos por ahí ven lo mismo en cuanto a tu pregunta, digo, Sin ¿no? dudas, por eso es una pregunta bien personal, porque, como bien dijiste, como mamá, incluso de tres personas, de tres jóvenes, adolescentes o jóvenes, sin importar la edad, de tres hijos, quiero decir, habrás visto cómo desde tu rol de mamá incluso hay otros aprendizajes a medida que van creciendo y también desde lo que ellos van mostrando en sus personalidades. Esto lo hemos hablado muchas veces aquí, como por más que la mamá o ese papá tenga a cargo más de un hijo, lo que le ha servido para un hijo en relación a la interacción y a la conexión con él, no puede no servirle con el otro, porque precisamente el Sí. otro tiene otras sensibilidades, otras habilidades, otras necesidades. Sí, obvio, yo lo que voy es que por ahí en un grupo de hermanos, viviendo la misma situación en una familia, es como que, digo, cada hermano, cada uno de ellos tiene como un recuerdo distinto, aún así haber vivido la misma situación, ¿no? Porque, o sea, en la casa uno convive y todos viven la misma situación. Sucede algo, no sucede algo, hace algo uno, el otro, lo que sea. Digamos, cada uno de esos hermanos creo que es como que se lleva un recuerdo distinto, ¿no? Eso es lo que pregunto. Sí, ciertamente que sí, y justamente dijiste algo clave aquí con esto, que está muy conectado con este cierre de los canales que vamos a ver hoy, que no es un cierre porque vamos a volver cuando hablemos del juego, cuando hablemos de las estrategias de regulación. Eh, Bien dijiste, en una misma situación, incluso no todos esos hermanos viven esa situación de la misma manera. Uno se quedó con una información, el otro se quedó con la Claro, otra, y eso tiene que ver con esos canales que hemos habilitado para entrar en conexión con esa situación, que tiene mucho que ver con esto que hablábamos el otro día, cuando yo los invité a compartir el cuestionario, porque me gusta mucho el aporte que hace el cuestionario BARC, que es el que les compartí que hicimos en vivo, que tiene que ver con, bueno, cuál es ese canal desde el cual conectamos con la experiencia de aprendizaje que va con nosotros a todas las situaciones. Y hoy van a ver que no es una interacción pasiva esa, sino que hay mucha actividad detrás. Entonces, en una escena familiar, uno se pudo haber quedado con, ¿viste lo que hizo? Y el otro pudo haberse quedado con, ¿escuchaste lo que dijo? O sea, cada uno, no sé, yo vi cómo pasó y me tocó. O sea, cada uno percibió algo diferente desde ese canal desde el cual se acercó a esa situación, más kinestésica, más auditiva, más visual, que es un poco el tema que atraviesa el día de hoy. Entonces, ciertamente es así. Cada hijo en un hogar se queda con algo de la historia que ha compartido con ese adulto. Miren lo importante que es, porque eh, ese niño llegó a un momento de la vida de esa mamá y de ese papá, o de esa familia que lo acompaña, que a veces son los abuelos, que tal vez no es el mismo momento de la historia del otro hermano que ya tiene 10 años más. Se llegó en otro momento, a esa mamá y a ese papá le sucedían otras cosas,
o a ese abuelo o a esa abuela, porque la mamá ya no está o el papá ya no está. Entonces, por eso era la pregunta, que es, yo sé que es una pregunta muy íntima, simplemente abierta a quien la quiera compartir y si no, que se la guarden para la reflexión, pero poder repasar un poco y traer a la conciencia de adultos de que todo lo que estamos haciendo hoy deja una huella, ¿no? Un poco algo que repetí muchas veces en este lugar. Y que tal vez ese primer hijo que tuvo la mamá, que recibió todo porque fue el primero y la mamá estaba en la casa y tenía todo su tiempo para dedicarse a él, tal vez cuando llegó el tercero o el cuarto ya no fue lo mismo, o al revés, tal vez con el primero, el segundo, el tercero hubo cosas que no viste y con el cuarto ahora compartís. Entonces, esto fue algo muy lindo que también me salió en las entrevistas que compartí con las mamás que decían, yo tuve otros niños en situación de terapia, pero yo no estaba en la casa y el niño recibía la terapia con su terapeuta. Entonces, a mi hijo, cuando pienso en eso, le han quedado experiencias en esa primera infancia de juego, sobre todo, con su terapeuta, que como que ni siquiera era parte de la familia, ¿no? Era alguien que venía, compartía y se iba. En esto, cuando hacíamos la diferenciación de la experiencia de las terapias presenciales en el hogar y a distancia en la virtualidad. Y esta mamá me decía, me tocó con este niño, que ya fue el segundo, compartir terapias, me tocó estar con él, porque incluso fue en tiempo de pandemia, y a mí lo más valioso que me queda es que mi hijo va a guardar por siempre estas experiencias de juego conmigo, ¿no? Como que no hubo otra persona. Quien estuvo en esa experiencia de interacción generando estos recuerdos de sus primeros aprendizajes, era ella, ¿no? Y el papá, incluso porque en esa ocasión también había compartido el papá varias veces. Entonces me había parecido muy valioso que la mamá rescatara cuán importante había sido para ella saber que su hijo iba a guardar en sus memorias momentos de juego con su mamá. Entonces, bueno, por eso un poco traía hoy esta pregunta, porque hablamos muchas veces del aprendizaje. A mí aquí en este espacio la idea es que siempre se lleven algo que les pueda ser de utilidad, o con sus hijos en el hogar, o si escucha algún docente cuando aplica en la escuela, o nosotros en la práctica clínica, que vamos siempre remodelando nuestras formas de trabajar en la clínica con los niños o con los jóvenes o con los adultos, bueno, poder recordar que miren cómo estamos dejando una huella en esa persona con todo lo que no hace, con todo lo que no hacemos y con lo que hacemos, que es lo que Sí, se creo valora. que por eso también hay que tener mucho cuidado, que eso lo veo por ahí ahora, ¿no? Con quién dejamos a los chicos, ¿no? Porque a veces por ir a trabajar dejas horas a tu hijo al cuidado, no sé, una niñera y bueno, o sea, sin darnos cuenta que por ahí se le están grabando en sus recuerdos cosas que no están buenas. Incluso hasta con un familiar, porque a veces uno lo quiere dejar con un abuelo o con una abuela y la verdad que tampoco es la mejor idea. Mm. Pero bueno, esas son cosas que uno ya después lo ve por ahí más con el tiempo. Porque ahí se ponen en juego los roles, como vimos en los inicios. Si alguien llega por aquí por primera vez, lo invito a que vaya a buscar esos encuentros cuando hablamos de los roles funcionales de los adultos cuando interactuamos con el otro, que tiene que ver con las historias de la persona, sus estilos de aprendizaje, sus creencias. En ese momento yo les decía, detrás de esa interacción están nuestros estilos de aprendizaje también. Entonces, ese abuelo que tal vez está a cargo de ese niño, porque la mamá o el papá no está, yo he tenido algunos abuelos a cargo realmente del niño porque por alguna razón la mamá o el papá no estaban presentes, no presentes en la terapia, sino presentes en la vida del niño. Y ese abuelo, esa abuela, tienen sus historias también, han crecido con formas completamente diferentes de vida y de aprendizaje que
sus hijos, que son los padres de ese niño. Entonces, detrás de esa interacción, miren todo lo que se pone en juego, cómo vamos gestando y creando una huella, dejando una huella. Bueno, ¿alguien más quiere compartir honesto? Y si no, se la quedan para reflexión. Sí, Ceci, Ahí está. adelante. Sí, yo muchas experiencias de juego con los adultos en mi infancia realmente no tengo. Mi mamá se ocupaba mucho de la casa, obviamente se ocupaba de nosotros, de la tarea escolar, eso sí. Mi papá no tanto, mi papá tenía esa formación más antigua, creo, en ese momento, de que el hombre trabajaba y traía la plata. Y bueno, o sea, no es que no participaba, mi papá colaboraba mucho con mi mamá los fines de semana en la casa, pero yo recuerdo en la infancia que el juego, los momentos de juego, lo tenía con mis vecinos, mis vecinitos, digamos, o sea, mis vecinos pares, ¿no? Pero no recuerdo instancias de juego, así como nosotros les estamos enseñando a veces a las mamás que tienen que sentarse y jugar y hacer una escena y todo lo demás, eso sí que no, y ni siquiera juegos de mesa. Eso tampoco, lo recuerdo sí con mis abuelos maternos, sí, las instancias de juego de mesa, ya cuando éramos un poquito más grandes, antes de los 10 años te estoy hablando, un poquito, qué sé yo, ponerle 8, quizás 7 juegos de cartas y de mesa, sí, con mis abuelos. Pero no, con mis padres no de juegos, o sea, ni siquiera de adultos, ya más grandes, sentarnos así un domingo, un sábado, a algún juego más estructurado, más tampoco. O sea, en todas mis instancias de juego, que tuve muchas, porque tenía muchos vecinos y tenía, gracias a Dios, un patio grande y una pileta no tan grande, pero bueno, podía compartir la pileta y estar en el patio y salir de la calle. Andar en la bici. De chiquita, yo me acuerdo que era chiquita y ya andaba por todas cerca, pero fue más con mis vecinos y tuve o sea, muchas experiencias así de juego. Bueno, Así aquí que, has pero no traído con algo los adultos. Los importante. adultos los recuerdo más en su función, o sea, de cocinar, por ejemplo, mi mamá, recuerdo mucho más a mi mamá, tengo más recuerdos de la infancia de mi mamá que de mi papá. Y recuerdo que nos llevaba, mi papá fue remero y sí nos llevaba a pasear por el río porque fue remero, entonces bueno, esas experiencias sí las tengo. Si no, sí salíamos todos los fines de semana, eso, tuve una familia en la cual le gustaba mucho salir los fines de semana, para el aire libre el fin de semana y también en ese aire libre, en ese club, también mis momentos de juego fue con otros chicos. O sea, no recuerdo a mis padres en situaciones de juego. O sea, hacer juegos conmigo, no. Así que Y en tenían esto que otra dijiste que lo formación. recordabas, Ahora, o permitime sea, tenían, preguntarte esto, que sí, decías, lo exactamente. recuerdo en su rol de adultos haciendo sus tareas o sus actividades, pero de eso que los veías hacer, ¿hay algo que hoy reconozcas que digas, esto lo tengo de mi mamá o esto lo tengo de mi papá? Ah, yo creo que tengo mucho más de mi papá, a pesar de que yo no tengo tantos recuerdos de él cuando era niña, porque bueno, obviamente pasaba mucho más tiempo con mi mamá. Te estoy hablando de cuando era muy pequeña. Tengo recuerdos, eh, pero recuerdo más a mi mamá que a mi papá. Y de mi mamá, creo que a pesar de que recuerdo más estar con ella, creo que tomé muchas más cosas de mi papá. O sea, yo creo que en cuanto a mi desenvolvimiento y todo lo demás, me parezco mucho más a mi papá que a mi mamá. Quizá casi que nada a mi mamá. Me gustan ciertas actividades que hacía mi mamá y mi abuela. Mi mamá también cosía, a mi abuela bordaba, divino. Y sí, a mí me gusta. A mí me gusta ocasionalmente hacer alguna de esas cosas. Yo bordo, y a veces hago algunas cosas de costura como almohadones,
sí, me gustaría hacer otras, pero bueno, por ahí no tengo el tiempo para hacer otras cosas, pero sí me gustaría hacer muchas cosas más manuales, que quizá lo hacía mi mamá y mi abuela. Me gustaría mucho más. Y cuando las hago, me siento bien, me relaja, me siento bien, eso sí. No sé si responde a tu pregunta eso. Sí, claro, gracias por compartir. Ahí me quedé Sí, escuchando. Al final había un sí. montón de cosas, ¿has ¿A visto? qué? Es cierto que nosotras desde la clínica somos promotoras por todo lo que sabemos que es importante en la actividad de un niño, como es el juego. Entonces siempre pensamos en la infancia en relación al juego y por eso creo que empezaste por allí, pero al menos desde mis formas de mirar la Yo terapéutica, quizá, soy defensora de las rutinas del niño, por eso digo, mírense más allá del juego, porque los papás no enseñan solamente cuando juegan con nosotros, no, no, nos no, enseñan todo el tiempo con cómo resuelven sus enseñar. problemas, con, como hablamos el Exactamente, otro día, con cómo procesan sus emociones, cómo procesan la interacción con alguien que llega a la casa, los enojos, cómo se organizan en sus rutinas. Todo el tiempo están enseñando. Yo, al menos siempre les repito a los papás, no hace falta que esté, sí, claramente el niño pequeñito necesita por lo menos 15 minutos de juego por día, uno a uno, porque eso es generador de un montón de otras habilidades que son las que vamos a ir a despertar y a buscar para que puedan desarrollarse. Sin embargo, ese niño te está observando todo el tiempo, aún a veces dentro de sus desafíos, a veces un poco más desconectados, están todo el tiempo mirando cómo operamos con las cosas. Entonces, todo el tiempo hay aprendizajes a nuestro alrededor. Bueno. Gracias por compartir. No sé si Mati quisiera compartir. Mati es un poco más joven que nosotros, pero quizás tiene algunas experiencias que nos quiera compartir que recuerde de aprendizaje o que le hayan quedado. No sé si se anima. Mati, ¿quisieras compartir algo? La verdad que mucho no recuerdo, lo único que me ha quedado es que lo sigo haciendo el día de hoy, es de mi viejo el ser un cabeza dura, es lo único. Bueno, ahí está, otras formas de aprendizaje, o sea, en sus comportamientos. Yo a Mati lo recuerdo de niño, aquí lo cuento al revés, como el adulto que estuvo con él, de niño en la casa de mi madre, que era donde nos encontrábamos en el día, y lo esperábamos con un montón de material reciclable, porque era la época de Art Attack, que creo que sigue estando con otros, no sé, con otros profesores de educación plástica y habíamos descubierto en él cómo le gustaba crear cosas con sus manos. Estaba siempre creando, entonces con mi mamá lo esperábamos con todo tipo de material reciclable y él ya llegaba y veía la mesa llena de cosas y era como toda una emoción porque armaba sus maquetas, sus diseños, sus cosas. Y bueno, al día de hoy yo me admiro, no porque sea mi sobrino o ahijado, sino por lo que veo en él como joven, la precisión que tiene a la hora de trabajar con sus manos a través del dibujo, porque él no lo va a decir, pero lo digo yo, es impresionante y admirable lo que hace con sus manos, ¿no? En una era en la que los adultos que trabajamos en la clínica o en la educación sobre todo, porque a veces los papás no se dan cuenta de estas cosas, pero nosotros lo vemos en la clínica o en el ámbito escolar, vemos cómo les cuesta hoy en día a los niños trabajar con sus manos. Y bueno, siento que mucho de todo eso que tuvo tan cerca Mati y que descubrimos siendo niño, lo fue llevando con él, porque es impresionante la atención al detalle y la precisión que tiene a la hora de dibujar. Entonces ahí lo cuento como desde el otro lado. Bueno, para darle una significación a todo esto de que venimos hablando, la idea y el propósito que he tenido en preguntarles esto es porque me ha interesado en estos últimos meses que hemos hablado
de la conexión con nuestros sentidos y de la situación de aprendizaje, cómo utilizamos todos esos canales para aprender, pero por sobre todo desde la mirada de la comunicación, que es en lo que yo trabajo, es porque esos canales nos permiten conectar con los otros. Esta palabra no se la olviden, conexión, porque es esencial cuando buscamos poder despertar alguna habilidad en la comunicación con los niños. Si primero no conectamos, nada vamos a poder hacer con él en relación a su aprendizaje. Y para conectar necesitamos a la conexión con esos sentidos. Yo no podría escuchar de mi teléfono la música, bueno, hoy en día tenemos otras formas, ¿no? Está el Bluetooth, pero si no pongo mi auricular, si no me conecto con ese puerto. Bueno, la conexión es esencial y para conectar con el otro necesitamos conocer primero la importancia de nuestros canales sensoriales. Por eso yo quise tomar este modelo primero de BARC, que BARC toma las siglas por los canales sensoriales, B de visual, A de auditivo, R del inglés reading, que es como el lectoescrito, y la K de kinestésico. Por eso se llama así el cuestionario, que es el que compartimos el otro día en vivo. Y yo quise empezar por ahí porque desde hace meses vengo hablando un poco de la importancia del sistema sensorial, que en la clínica hoy en día cada vez recibimos más niños con esta desintegración sensorial y para acceder al sistema motor, que es el que sostiene al habla incluso, necesitamos primero conectar con el sistema sensorial. Y el sistema sensorial no es un sistema pasivo, no es que en esto que hicimos el otro día, ¿cuál es el canal desde el cual te sentís más cómodo para aprender? Y ustedes fueron haciendo su cuestionario. Para quienes no lo hicieron, lo vamos a dejar después en el video, los cuestionarios que vamos a mencionar hoy, para quienes quieran se los hagan, este si no se lo hicieron y los otros que voy a nombrar hoy, si quieren completar un poco más este proceso del aprendizaje, pero no son procesos pasivos. Cuando ustedes descubrían, ay, a mí me dio más visual y más kinestésico, o más auditivo y más kinestésico, o más o menos parejo. No es casualidad eso, porque esos canales sensoriales no son pasivos. Si ustedes se fijan hoy en día que tenemos casas inteligentes, los vehículos que están llenos de sensores, los dispositivos electrónicos están llenos de sensores. O nos ha pasado quienes pasamos por aeropuerto, el sensor cuando pasás. Esos sensores detectan cosas porque están en actividad, o sea, no es casualidad. Si uno ve, no sé si han visto alguna vez, presten atención a algún sensor cuando pasen cerca en una casa, bueno, estas casas acá en Estados Unidos están llenas de sensores por la detección del humo, tienen una lucecita encendida. Eso significa, como sucede en nuestro cuerpo, ¿se acuerdan que yo les dije los dispositivos? Uy, salió mi mano. Los dispositivos copian cosas replican cosas que se han descubierto en nuestra persona, en el ser humano. Nuestros sensores, si le pudiéramos poner luz, de hecho hay equipos hoy en día que detectan esas cosas, del biocampo se llama, nuestro están en constante actividad. Entonces, voy a ir al visual, que es el primero que tengo por aquí, para explicar un poco esto que quiero decir. Para quienes cuando hicieron el cuestionario detectaron que en sus valores apareció el visual, a ver si puedo retirar esto que me quedó la manito ahí en la reacción. Ahí está. Me quedó la reacción de la mano porque hoy en día los dispositivos, ¿vieron? Esto es biofeedback. Nos van imitando los dispositivos, hoy en día se van llenando de información. Como yo les decía, las neuronas espejo con los niños, la sincronicidad neural. El niño, aunque esté en silencio o en actitud pasiva, su cerebro está activando cosas. Hoy en día lo vemos en los dispositivos. Fíjense, no sé si va a salir ahora, pero si yo hago cosas no sé si este me lo va a tomar, miren.
Sí, Eso es lo que ahí salió. salieron los Salieron corazones, ¿no? corazones. Sí, si acercás un poquito más la mano, ahí están, ahí se ven. Voy detectando el patrón del algoritmo para si usás el número 2 así, bueno, ahora no sé si va a salir, porque como nos pasa con los niños en la clínica, cuando uno quiere que lo hagan, no lo hacen, pero salen globos y si no, salen fuegos artificiales. Bueno, eso es lo que en la interacción con el niño les llamamos la sincronicidad neural que expliqué hace algunas semanas atrás. Bueno, hoy en día nos va copiando el dispositivo cosas que se han descubierto en nuestra interacción. Pero para aquellos que han detectado en su escala que, por ejemplo, el sistema visual aparece como elegido, como más, como de mayor comodidad, esa puerta de entrada desde donde recibo el conocimiento, que me siento más cómodo mirando imágenes, mirando diagramas, atendiendo sus colores, mirando las redes mentales o redes conceptuales, como le llamamos también, fotografías, imágenes, todo esto es lo que aparece detrás del aprendiz visual. ¿Qué mira el aprendiz visual a la hora de conectarse con ese canal? Busca esto. Tal vez en una clase la persona está hablando, supongamos este ejemplo, esto no es una clase, pero yo estoy compartiendo un material visual, estoy hablando, me estoy moviendo, y puede ser que ustedes estén mientras tanto mirando la diapositiva a ver qué es lo que yo puse. La otra vez me pasó con Micaela, que yo le decía, está atenta a las pistas visuales que yo dejé, ¿no? Ella iba mirando detalles que yo había dejado en la diapositiva y respondía en función de eso. Bueno, ella no volvió, no sé, pero si tal vez si lo hiciera, tal vez sea un aprendiz visual, porque detectaba primero esas cosas antes de lo que yo estaba diciendo, que pudiera ser un auditivo. Entonces, el aprendiz visual se siente en mayor comodidad utilizando este canal desde el sistema visual, utilizando sus ojos, porque ese canal está más activo. En nuestros ojos, eso está ya estudiado, nuestros ojos emiten luz. ¿Ustedes la ven? ¿Ven la luz de mis ojos? No. A menos que tengan una habilidad especial o puedan percibir un poquito más allá de ese biocampo que nos separa, que así se llama, todo lo que vemos después del contacto con nuestra piel, a todo eso le llamamos biocampo, porque no es un espacio muerto, sino es un espacio lleno de vida. Y está estudiado que nuestros ojos emiten luz, ¿no? Como a veces vemos en los robots, que como que buscan como sensores. Nosotros no vemos la luz de nuestros ojos, pero si pudiéramos acceder a esa habilidad, o la persona que pueda acceder a eso, podría ver en el aprendiz visual que hay una conexión más activa ahí. Está buscando, qué es lo que nos pasa con los niños dentro del espectro autista, que es atención al detalle, ¿no? Vinieron a descubrir que una parte de la hoja del libro está rota y fueron ahí a tocar eso, porque su sistema visual está completamente excedido en sus habilidades y van a ir a atender a ese detalle. ¿Por qué? Porque no es un sistema pasivo, está buscando el sistema visual a ver en qué se puede detener. Entonces la persona que llega a un lugar o el niño que entra al consultorio o el niño que entra a la escuela y detecta, oh, cambiaste la lámina, oh, hay un juguete nuevo, oh, enseguida fue a buscar y uno dice, wow, vino directo ahí a buscar eso. Y eso es porque nuestro sistema visual, esto aplica para todos, a menos que nos encontremos con una persona con una disminución visual, que ahí esto va a estar, como bien lo digo, en disminución, o sea, funcionando menos de lo esperable y en la clínica o en la educación, entonces no lo vamos a buscar al canal sensorial visual, sí, lo vamos a buscar y vamos a ver hasta dónde puede llegar esa persona. Yo tengo muchos niños en estos momentos que tienen cierta disminución visual y no es que no trabajo el sistema visual,
Precisamente lo trabajo con más atención para ver hasta dónde puede llegar ese niño y hasta dónde podemos conectar con esa entrada, con ese puerto de entrada. Entonces, el aprendiz visual, para quien le haya dado esto, es el que va a buscar o el que se va a beneficiar si el educador o el instructor o el terapeuta utiliza estas cosas, imágenes, fotografías, le va a resultar más placentero el disfrutar ese momento de aprendizaje. Después van a ver que no usamos solo eso, usamos a todos. Esa va a ser un poco la conclusión. Pero sí vamos a atender, y por eso nos sirven estas herramientas de autoconocimiento, poder conocer en el grupo que yo tengo. ¿Funcionan más visualmente? ¿Funcionan más auditivamente? Porque yo puedo utilizar eso a mi favor. Saber que se benefician más si presento esta clase primero con algún gráfico, con algún mapa, con algún diagrama, con alguna foto, o invitándolos incluso a ellos a buscar eso primero. Entonces, este es el aprendiz visual, el que se va a beneficiar, por eso yo le decía gestáltico, porque mira todo. Y esto nos pasa a veces en nuestros grupos de amigos o de familia que uno dice, oh, me encantó la pollera que tenía. Y uno dice, ay, yo no la vi. Pero me contó que se la compró, pero me olvidé de mirarla. Entonces uno fue más auditivo que puso atención a que contó el relato, pero el otro la fue y la miró, porque era más visual. Esto está en nosotros todo el tiempo. Lo que pasa es que no, si no lo sabemos, no estamos prestando atención a cómo funcionan nuestros canales. Pero quiero que se queden con la idea de que en el sistema sensorial estos canales están activos y que por eso esa persona va a ir a buscar esa información. Desde lo visual es por la luz que tienen nuestros ojos, que emiten nuestros ojos, que van a ir a buscar esa información y se van a detener a donde les importa, a donde llame su atención. En el final después les cuento, o sea, cómo aplicamos todo esto o lo importante en el aprendizaje, como voy contando de cada uno. El aprendiz auditivo, para el que le dio el auditivo como uno de sus valores, lo mismo, es el que aprende escuchando. Aquí va a estar activado el sistema auditivo. Y como yo les decía, esto no es pasivo, es activo. ¿Y eso cómo lo vemos desde el sistema auditivo? Porque nuestros oídos emiten un sonido para eliminar el ruido de fondo. Si ahora estuviéramos, ustedes me están escuchando a mí, están en silencio, con todo el respeto, ahí les agradezco, pero si estuviéramos ahora en un ambiente donde hay muchas otras personas, vieron que uno tiene que hacer el esfuerzo de, me concentro en escuchar a Paula, por ejemplo. Nuestro oído, para ensordecer a los demás, emite un sonido. ¿Ese sonido nosotros lo percibimos? No, porque nos enloqueceríamos si escucháramos un sonido. De hecho, cuando hay disrupciones electromagnéticas por todo lo que sucede a nuestro alrededor con el impacto de las frecuencias electromagnéticas artificiales y naturales también con todas las llamaradas del sol que se sucedieron en los últimos tiempos, puede ser que la persona escuche ese acúfeno o tinnitus, que a veces nos pasa en la clínica que los recibimos, y esto es un desorden a nivel electromagnético que afectó la frecuencia acústica que puede captar el oído. Esto nos ayuda un montón para quienes les pase eso alguna vez, el uso de las frecuencias sanadoras, así se llaman, pueden buscar las que están en relación con los acúfenos o tinnitus, así le llamamos en la clínica, porque nos ayuda como a recuperar la frecuencia acústica normal esperable para el sistema auditivo. Pero lo que sí es cierto es que en una clase, por ejemplo, donde hay muchos estudiantes y está el profesor hablando y a veces cuchichean o hablan entre ellos, nuestro oído para ensordecer a los demás sonidos emite un sonido para concentrarse en aquello a lo que quiere poner atención. Por eso el sistema sensorial no es pasivo. Esos sensores están activos todo el tiempo, a menos que
haya un desafío en el sistema auditivo o una disminución o una pérdida, que a veces también nos pasa a nosotros en la clínica, y no lo vamos a trabajar. Sí, lo vamos a trabajar. Primero lo vamos a evaluar para ver hasta dónde puede llegar ese niño o ese adulto, ese joven, desde las frecuencias auditivas, cuáles puedes captar y cuáles por alguna razón no están siendo capturadas o percibidas, y lo trabajamos en la clínica para ver hasta dónde puede llegar, o si necesita incluso ser equipado para poder acceder, a activar ese canal de vuelta, porque lo necesitamos activo para ir a captar. Entonces, lo mismo, así como veíamos que en los ojos emiten luz sondeando, en los oídos se emite un sonido que nosotros no lo podemos percibir, a menos que se tenga esa habilidad de escuchar otras cosas, escucharían su propio sonido, para ensordecer aquellos sonidos que no son significantes en este momento. Entonces el estudiante o el aprendiz que descubre esto como facilitador para su aprendizaje, esto lo tiene más desarrollado y se siente incluso con mayor conformidad a la hora de aprender. Le gusta aprender escuchando, que otro se lo explique. En lugar de sentarme a leer solo, aprenden cuando otro se los explica, aprende cuando escucha un debate, aprende al escuchar un podcast, hoy en día que estamos llenos de audios por todos lados, incluso grabándose a sí mismo. Me voy a grabar y me voy a escuchar después mi propia voz para poder internalizar ese aprendizaje, porque este canal está como, se siente como en mayor conformidad desde ese puerto de entrada para recibir ese conocimiento. Incluso se beneficia al estudiar con otros, porque escucha lo que dicen los otros al compartir ese aprendizaje, o de las instrucciones verbales, que esto lo usamos mucho en la clínica, de repetir, ¿no? Desde la memoria de trabajo. eh, Perfecto o excelente, pusimos la cara, ahora vamos por los brazos, ahora vamos por el tórax, y vamos repitiendo como lo que viene después. O terminamos, lo guardamos y pasamos al próximo. Entonces es el niño que detectamos que se beneficia cuando voy explicando con mis palabras, con el uso de mi voz o la voz de otros, eso que les quiero compartir. Entonces, desde el sistema auditivo detectamos esto. Para quienes hayan visto que son más kinestésicos, que hayan descubierto esto como valor en su cuestionario, son las personas que aprenden haciendo, tocando, moviéndose. Necesitan, como les pongo aquí, la experiencia y la exploración. Tocar. El niño que llega y en lugar de decirte, oh, pusiste una lámina nueva o hay un juguete nuevo, va directo y lo busca, porque no solo que lo vio, sino que fue a él, y enseguida uno dice, wow, ya vino a detectar y enseguida lo tomó, y antes de que le dijeras nada, comenzó a explorar a ver de qué se trata. Ah, tiene piezas, lo voy a insertar, o tiene sonidos, o fichas, botones para pulsar. Entonces lo vemos, que es el que enseguida viene a explorar. Ingresa, ¿y esto por qué? Como dije de los otros sentidos, en el sistema kinestésico este está repartido por todo nuestro cuerpo. Y en esto de que yo les digo que son sistemas activos, ¿por qué este aprendiz opera así? Porque las personas tenemos magnetos por todo nuestro cuerpo. Hay puntos de nuestro cuerpo en donde hay sensores especiales. Uno es la glándula pineal en la cabeza, otro es la pelvis, y otros puntos del cuerpo, ¿no? Pero como que esos dos son muy importantes. Y ahí lo mismo, si alguien pudiera ver nuestra luz, detectaría en estos lugares la luz. Hay muchos en nuestras manos, ligados a nuestras articulaciones, en las plantas del pie. Por eso en la reflexología se trabaja mucho con las manos y los pies, porque son puntos de emisión de sensores. Esos sensores están activos. Estoy detectando, como yo contaba la otra vez, el niño que dice, no te acerques, no me toques,
o no más, como listo, hasta aquí llegaste. Y es porque esos sensores, en esos niños sobre todo, están incluso más despiertos, pueden captar sensorialmente con su cuerpo el contacto con el otro y la cercanía del otro incluso. Es porque esos sensores en estos lugares del cuerpo donde están ubicados envían información. Ojo con este, ahora te viene a buscar, es la hora del gimnasio, no quiero moverme. Esto se ve todo el tiempo en la clínica terapéutica y en el ámbito educativo debiéramos ser muy respetuosos de esto. Del niño que tal vez vino la docente a decirle algo y el niño se puso a llorar o se enojó porque la maestra se puso tan cerca que eso lo incomodó, ¿no? Eso se llama la proxemia desde la clínica, esa distancia donde yo respeto tu espacio y vos respetás el mío. Aquí en este país incluso se pide disculpas si alguien, esto nunca me había pasado a mí, porque en Argentina nosotros somos muy tocadores, ¿no? Estamos siempre cerca tocándonos. Bueno, aquí yo descubrí, y lo vi en la práctica real, te piden disculpas si alguien pasa muy cerca tuyo, porque eso es considerado una falta de respeto. Y en la clínica esto cada vez está más latente porque tenemos niños tan desintegrados sensorialmente que el sensor está en situación de alarma permanente. Ya ahí, como hablamos de patología, esto se agrava y el sensor es más sensible a esas cosas. Entonces, ser muy respetuosos antes de tocar a un niño, porque por más que yo pongo las dos caras, ¿no? De lo que significa el aprendiz y cómo lo miramos desde el otro lado, ¿no? Al mirar al niño. Ser muy respetuosos cuando interactuemos con él, porque puede ser que este acceso al sistema kinestésico lo esté incomodando, porque ese sensor está enviando, ¿no? Si pudiéramos escucharlo, tal vez sus sirenas de basta, no me toques, no te acerques, así estoy bien. Perfecto, jugamos así y mantenemos esta distancia. O no más por hoy, no más por hoy. Pero sí este aprendiz kinestésico puede descubrir en sí mismo que este canal lo tiene como aprende más fácilmente o se siente con mayor comodidad desde este canal porque este sensor está más sensible también, atento a lo que la información de su cuerpo le va dando. Perfecto todo lo que me explicaste, pero a ver, y es el que lo quiere tocar. Muy lindo todo lo que me contaste de este pijama, pero lo quiero tocar. A ver cómo se siente mi piel, ¿no? Esa textura. ¿Lo voy a soportar o no? Por eso hoy en día tenemos tantos niños, en los niños con este perfil que cuento, cuando lo miramos desde la patología o desde el desafío, que no quieren ponerse sus zapatos, no quieren ponerse ropa. Entonces, poder mirar, por eso yo digo, elijan texturas ligadas a la naturaleza, el algodón, la lana, tejidos, hecho en casa, con materiales que provienen de esto mismo, de la naturaleza, sin procesamientos químicos, porque sus sensores van a estar rechazándolos, mostrando que esto no es para mí, yo no lo soporto. Desde el aprendizaje, en esto lo vemos en el niño o en el sujeto que busca, ok, perfecto todo lo que me explicaste, pero yo lo quiero probar, lo voy a hacer, incluso a veces te dicen como que te corras, porque ellos quieren ensamblar o ellos quieren insertar o quieren experimentar cómo era. Ah, cuando toco en los juegos de en los juegos de causa-efecto, cuando pulso aquí aparece el monito, cuando pulso aquí se enciende la luz y prefieren explorar y experimentar solos. En la primera infancia, o sea que yo lo extendí, como les decía la otra vez, hasta la edad que el niño ingresa al secundario, donde ya habrá afianzado desde el normo desarrollo todas estas habilidades. eh, todos estos canales están en desarrollo todavía. ¿Por qué? Por eso le ofrecemos en la interacción el enriquecimiento de todos ellos, porque no sabemos hacia dónde va a ir el niño con mayor comodidad. Entonces,
Siempre trabajamos todos los canales, pero por sobre todo, por eso se llama desde la mirada piagetiana periodo sensorio-motor, porque para poder desarrollar la inteligencia y el contacto con el aprendizaje, tendremos que utilizar el sistema sensorial y el sistema motor, porque no sabemos el niño después todo lo que va, el mayor potencial al que va a alcanzar. Tal vez se transformó en el mejor jugador de básquetbol, o tal vez se transformó en el mejor bailarín, o se transformó en el mejor dibujante o diseñador. ¿Por qué? Por toda la estimulación y enriquecimiento de los canales sensoriales que hicimos durante todos sus primeros años de vida, que a veces se extiende un poco más en la clínica cuando trabajamos en la patología, porque quizás tenemos un joven de 15 años o de 18, y esto viene todavía un poquito demorado, entonces lo seguimos buscando y lo seguimos trabajando a fin de que ese niño o ese joven pueda acceder a todo su potencial. Pero esto es un poco, como yo les decía, todos estos canales que voy nombrando los descubrimos en nosotros con mayor comodidad, porque es un puerto en el que nos sentimos cómodos, porque ese puerto está más activo que otros, a diferencia de la persona que puedo tener cerca. Aquí otra vez me apareció. Y el último tenemos el lectoescrito que aparecía en ese modelo, que co- eh, coincide con canales del sistema visual, del sistema auditivo, del sistema kinestésico. Es como la integración un poco de los tres, porque si yo quiero escribir algo que me están dictando, tengo que escuchar, tengo que mirar lo que estoy escribiendo y tengo que operar con mis manos para realizar el grafismo del texto que voy a producir. Entonces aquí de alguna manera se integran todos los sentidos, pero es la persona que se siente más cómoda, es la que va sí, quizás se aísla de lo que está escuchando porque lo que va a hacer es va a ir a leer. Ah, ¿qué dice ahí? Ah, el cuestionario Bark. Ah, ok, después me lo voy a buscar. Va a buscar esa información porque es muy lindo todo lo que estás diciendo, pero yo después me lo voy a buscar y me lo voy a leer para sacar mis propias conclusiones, ¿no? Es el que se beneficia utilizando textos, le gusta leer, le gusta poner por escrito lo que va aprendiendo, es el que toma notas. Acá Denise hoy no está, pero nos contaba la otra vez que a ella le gusta tener su cuadernito para tomar notas para ir como conservando todo lo que va aprendiendo, le sirve como sostener ahí. Bueno, es el que se beneficia utilizando todo este tipo de información que para que esto sea posible, ciertamente ese sujeto ha tenido que acceder ya al sistema de la lectoescritura, porque esto no lo vemos en un niño de 2, 5 años, recién está en proceso de desarrollo y aprendizaje, pero ya en un joven que esto está afianzado, lo vemos en el joven sobre todo, que se beneficia, ok, muy lindo lo que explicó la maestra, pero yo ahora me voy a leer el libro, me voy a leer el manual, o me voy a buscar, hoy en día que accedemos a buscar en internet, lo voy a buscar yo por mi cuenta, voy a sacar mis propias conclusiones, me voy a hacer mis propias notas y con eso voy a estudiar. Entonces es el que se beneficia con esto, que en esto lo podemos ver en la clínica cuando trabajamos con jóvenes o adultos que quizás te cuentan en la rehabilitación que le gustaba leer o que le gustaba escribir, entonces lo usamos, porque en la clínica lo primero que vamos a buscar es utilizar el canal desde el cual esa persona se siente con mayor conformidad. Y después vamos a buscar, obviamente, acceder y a trabajar con todos. Pero en esto de no poner al sistema nervioso en situación de amenaza sin sentido, como yo decía hace semanas atrás, vamos a buscar conectar con aquel sistema, aquel puerto de entrada que le permita a esa persona sentirse con mayor comodidad. Si yo sé que es más kinestésico, no le voy a decir, mira, hoy te espero para que leas este folleto, porque probablemente se quiera levantar y se quiera ir ese niño o ese joven. Entonces buscaré, si descubrí que es más visual, más kinestésico, empezar por ahí, atender un poco a eso. Entonces, esto es un poco la reflexión de qué significa cuando me he descubierto como aprendiz, eh, eh, teniendo como puerto de entrada alguna preferencia, porque me va a servir como herramienta de autoconocimiento para mí si soy adulto, poder entender por qué hago algunas cosas, por qué me gusta leer el folleto, por qué me gusta escuchar el podcast, porque me gusta mirar el video, como decía Denise el otro día, me gusta mirar cómo los otros resuelven
y eso era más kinestésico, ¿no? No estoy mirando a nivel visual, sino solamente, sino estoy sacando información kinestésica de cómo mezcló los huevos con la harina, cómo resolvió ese circuito, cómo juntó las piezas. Entonces, nos sirve a nosotros como herramienta de autoconocimiento para saber cómo nos paramos frente al niño y el poder aprender a tener el respeto de la atención al canal sensorial desde el cual ese joven, ese niño que está creciendo o ese adulto tiene más preferencia. Porque, como dije antes, no es que, que vamos a usar uno solo, como les pongo ahora, como les digo ahora después en la conclusión, sino que vamos a usarlos a todos para poder aprender. ¿Alguna duda aquí de estos 4 canales que les haya quedado? Porque esto era importante porque cerraba el tema del cuestionario que ustedes hicieron el mes pasado, que era el cuestionario BARC, y era poder entender un poco, bueno, qué significaba haberme descubierto como con mayor dominancia con alguno de esos canales. ¿Vamos bien hasta aquí?